En el video de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el diagnóstico y abordaje de lo que es el síndrome de Cushing. Iniciando con el diagnóstico, debemos tener muy presente cuándo debemos sospechar un síndrome de Cushing. En primera instancia, cuando tengamos una clínica sugestiva. Ya en un video anterior estuvimos hablando un poquito sobre las características clínicas de los pacientes con Cushing, que tienen la obesidad centrípeta, la jiba de búfalo, que generan las estrías, que pueden tener equimosis, petequias, disminución de fuerza muscular proximal, etc. Entonces, todo paciente con dichas características debemos sospecharlo. Cuando tengamos un paciente con hipertensión arterial o con osteoporosis que sea joven, regularmente menor de 50 años de edad, también deberíamos sospecharlo. Y cuando tengamos un incidentaloma suprarrenal o hipofisario. ¿Okay? Ahora, una vez que tengamos alguna de las siguientes características, lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente consume o no corticoides, ya que el consumo de corticoides es la principal causa de síndrome de Cushing. Entonces, pues de entrada nos estaríamos ahorrando mucho el buscar la anoxia, el buscar la etiología. Ahora, seguido a esto, pues vamos a identificar paraclínicamente el hipercortisolismo, que para ello tenemos tres pruebas: el test de Nugget o de supresión con dexametasona 1 miligramo, el cortisol en orina y el cortisol salivar antes de acostarse. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos cada una de las pruebas y pues nos mencionan las características más relevantes de la misma. El test de Nugget es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Consiste en darle 1 miligramo de dexametasona al paciente a las 11 de la noche y entre las 8 y 9 de la mañana pues vamos a tomarle la muestra para evidenciar los niveles de cortisol. Como tal, un paciente normal tendrá un valor por debajo de 1.8 microgramos sobre decilitro, ya que la dexametasona tiene la capacidad de bloquear lo que sería el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Sin embargo, los pacientes con Cushing, al tener un nivel de cortisol exacerbado, pues van a tener valores superiores a esto. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y pues algunas consideraciones a tenerlo en cuenta. Si tenemos una paciente que consuma, por ejemplo, estrógenos, esto me puede dar muchos falsos negativos, o inclusive debemos tener pendiente todo medicamento que pueda interactuar y afectarme la biodisponibilidad de la dexametasona, como son muchos anticonvulsivantes, siendo lo más frecuente. El cortisol urinario en 24 horas es justamente eso. Hay que recoger la orina del paciente durante 24 horas, además de calcularle el cortisol o de medirlo más exactamente. También debemos estar vigilando la función renal del paciente, ya que pues, puede verse afectado el valor del cortisol si el paciente tiene cierta falencia en su función renal. No voy a decirles el valor o el punto de corte definitivo porque esto varía mucho de acuerdo a los laboratorios. Tiene una sensibilidad que oscila un poco entre el 45 y 71%, hay alguna literatura que inclusive le da una sensibilidad un poco más alta, y una especificidad alrededor del 100%. Regularmente se deben hacer más de una toma por la variabilidad que puede tener el cortisol a través de esta prueba, que hace que asimismo su sensibilidad sea un poco variable. Y además de esto hay que estar vigilando mucho la función renal del paciente y el volumen urinario. De hecho, ya los estudios han identificado que pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 o un volumen urinario mayor a 5 litros puede afectar de forma significativa el valor de cortisol en orina, pues afectando más a su vez el diagnóstico de igual forma. El cortisol salival, el cual se le toma al paciente a las 11 de la noche. Recordemos que el cortisol, si hiciéramos una gráfica, regularmente tiene un pico durante el día, pero durante la noche cae. Eso en los pacientes normales. Sin embargo, en los pacientes con Cushing, esto se mantiene. Al nosotros medir el cortisol salival a las 11 de la noche, justamente estamos identificando que no está cayendo como debería caer, sino que se está manteniendo. ¿Ok? Tiene una sensibilidad que oscila también del 92 al 100% y una especificidad del 85 al 100%. Algo también importante es que, pues, al ser una prueba que solamente se necesita una muestra de saliva, pues pueden hacerse múltiples muestras, sobre todo cuando estamos sospechando en pacientes que tienen un síndrome de Cushing cíclico. Y aquí va un poquito el algoritmo de lo que vamos pues abordando.
tenemos la sospecha clínica, preguntamos si el paciente consume o no corticoides para identificar un síndrome de Cushing exógeno. En dado caso no consuma corticoides, pues debemos realizar las pruebas. Regularmente se hace el diagnóstico con por lo menos 2 pruebas positivas de las anteriores mencionadas. Si estas salen normales, pues descarta el hipercortisolismo. Si salen anormales, como vamos a ver próximamente, pues nos inclina hacia el diagnóstico del Cushing. Pero si es no concluyente, es decir, puede que tengamos una prueba positiva y otra negativa, ¿qué hacemos? Regularmente estos pacientes requieren unos segundos métodos diagnósticos, como sería el test de supresión con dexametasona o igual forma con dexametasona. Esto básicamente en los pacientes que tienen un síndrome de Cushing instaurado, pues no se va a dar dicha supresión de forma correcta. ¿Ok? Inclusive estos son pacientes cuando tenemos dicha duda de que regularmente se deberían manejar en centros especializados. Ahora, algunas poblaciones especiales para inclinarnos hacia qué prueba tomar. Por lo menos las pacientes embarazadas se benefician mucho más del cortisol en orina y del cortisol salival. Los pacientes con incidentaloma con el test de Nugget, es decir, la supresión con dexametasona 1 mg. El Cushing cíclico con cortisol en orina 24 horas, pero sobre todo con cortisol salival. Y los pacientes con epilepsia se benefician de cortisol en orina 24 horas y de cortisol salival. En estos pacientes regularmente no hacemos el test de Nugget porque utilizamos la dexametasona, y pues si es un paciente que tiene antecedentes de epilepsia, muy seguramente va a estar recibiendo algunos anticonvulsivos que pueden interactuar con la dexametasona y a su vez afectar el resultado de la prueba. Ahora, una vez que nosotros identificamos el hipercortisolismo, debemos diferenciar si estamos frente a un síndrome de Cushing o un pseudo Cushing. Un pseudo Cushing no son más que notas o características que se pueden presentar en un paciente que provocan un hipercortisolismo fisiológico. Es decir, que el cuerpo se expone a cierto estrés y eso hace que el cortisol esté elevado, más no es un Cushing. Clínicamente esto lo podemos diferenciar ya que el pseudo Cushing no tiene las manifestaciones cutáneas ni musculares típicas del paciente con Cushing. Es decir, estos pacientes no van a tener las estrías, no van a tener las equimosis, no van a tener disminución de fuerza muscular proximal, ¿ok? En dado caso esto se tenga, debemos pensar en un Cushing, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esas características que pertenecen al pseudo Cushing? La depresión, los pacientes que tienen dependencia al alcohol, resistencia a corticoides, obesidad, la diabetes mellitus, sobre todo si está maltratada, el embarazo, malnutrición, entre otros. Entonces, cada vez que tengamos alguna de estas características, hay que tomarlo con pinza y saber diferenciar entre un síndrome de Cushing de un pseudo Cushing. De hecho, pues la diferenciación principal es esto lo que le acabo de comentar, lo de las manifestaciones cutáneas y musculares. Ahora, una vez nosotros estemos claros de que estamos frente a un síndrome de Cushing, lo siguiente es definir si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Y voy a hacer especie de un dibujo aquí rápido. Imaginemos que este es el hipotálamo, la hipófisis, que esta es la glándula. Sabemos que, como la gran mayoría de sistemas hormonales, todo se maneja con retroalimentación, sea positiva o negativa. Es decir, que el hipotálamo estimula a la hipófisis estimula a su vez a la glándula suprarrenal, ¿ok? La ACTH se genera sobre todo a nivel arriba, ¿ok? Se genera a nivel de la hipófisis, más exactamente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con Cushing ACTH dependiente, significa de que la hipófisis me está estimulando la suprarrenal y por eso es que se está generando el hipercortisolismo. Ahora, si por el contrario, cuando tenemos un síndrome de Cushing ACTH independiente, es cuando la glándula per se se está estimulando, llámese por una hiperplasia glandular o llámese por un tumor. En este caso se llama ACTH independiente porque no se está estimulando por la ACTH. De hecho, va a pasar todo lo contrario. Al identificar la glándula, la hipófisis y el hipotálamo de que hay niveles exacerbados de cortisol, pues va a disminuir su producción. Es por ello que los pacientes cuando tienen un síndrome de Cushing ACTH independiente van a tener una ACTH reducida, porque al tener ya mucho cortisol, pues no se va a seguir estimulando a la glándula.
¿ok? Entonces, dentro del ACTH independiente, cada vez que lo tengamos, pues debemos pensar en una causa suprarrenal. Mientras que cuando tengamos una ACTH dependiente, debemos pensar en dos cosas. En una enfermedad de Cushing, es decir, que en la hipófisis hay algún adenoma que me está estimulando la secreción de ACTH, o por el contrario, que tenemos alguna neoplasia neuroendocrina que regularmente se encuentra en pulmón, diafragma, en páncreas, que me esté generando ACTH, ¿ok? El punto de corte según laboratorios para tener en cuenta esto es 5 picogramos sobre mililitro. Si yo tengo un valor de ACTH de 5 miligramos o menos, significa que esta está suprimida y debo pensar en primera instancia en una causa suprarrenal. Mientras que está por encima de eso, debo pensar en que es un síndrome de Cushing ACTH dependiente que básicamente hay que manejarlo enfocando hacia una enfermedad de Cushing o hacia la secreción ectópica de la misma ACTH. Ahora, para identificar entre una secreción ectópica o una enfermedad de Cushing, tenemos distintas pruebas. Tenemos pruebas bioquímicas no invasivas como será el test de estimulación con CRH o de estimulación con desmopresina. Se pueden utilizar individual, se pueden utilizar también combinados, e inclusive existe el test de supresión con dexametasona, pero ya no con 1 miligramo, sino con 8 miligramos. Imágenes diagnósticas, la resonancia magnética de contraste con contraste de gadolinio de silla turca, pues nos va a ayudar a identificar el adenoma a nivel de la hipófisis que me está generando el ACTH y a su vez me está produciendo el hipercortisolismo. Y el cateterismo de senos venosos básicamente se utiliza cuando tenemos dudas diagnósticas también. Ya voy a estar profundizando al respecto. Entonces, las pruebas bioquímicas se va a suministrarle al paciente CRH o desmopresina y nos va a ayudar a diferenciar entre una enfermedad de Cushing y cualquier otra causa o entidad o que pertenezca al síndrome de Cushing. Me explico, cuando nosotros suministramos estos fármacos, si estamos hablando de un Cushing ACTH dependiente y el problema está en la hipófisis, se va a estimular mucho más la secreción de la ACTH, ¿ok? Con estas pruebas. Ahora, por el contrario, estas pruebas no reaccionan a la secreción ectópica de ACTH. Entonces, por eso es que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. La resonancia magnética de silla turca básicamente nos va a ayudar a buscar adenomas corticotropos que me estén generando la ACTH. Más del 50% de los hallazgos van a ser microadenomas. Sin embargo, a pesar de que la resonancia magnética es la prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad, solamente logra identificar del 50 al 60% de los tumores. ¿Ok? Entonces, además de esto, ya hablamos de las pruebas bioquímicas que me pueden ayudar a diferenciar, pero también está la parte de la resonancia magnética, donde queda el cateterismo de senos petrosos. El cateterismo de senos petrosos básicamente es suministrar CRH o desmopresina, pero de forma invasiva. Y va a tener unas indicaciones bastante puntuales. No lo vamos a hacer en todos los pacientes. Y básicamente se lleva a cabo cuando tenemos dudas diagnósticas. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del cateterismo de senos petrosos? Cuando tengamos una lesión ocupante, no tengamos una lesión ocupante de espacio a nivel de la resonancia. Es decir, le hicimos la resonancia magnética al paciente con sospecha de un adenoma y no encontramos ningún adenoma, ¿ok? O cuando tengamos un adenoma menor a 6 milímetros, ya que pues aún así debemos diferenciar en si la secreción de ACTH es por ese adenoma o si hay algo más de forma ectópica. Cabe recalcar de que este criterio se cumple cuando estas dos pruebas han sido negativas. Por el contrario, cuando se da una estimulación con la CRH y con la desmopresina, pues ya tenemos una causa bastante clara. Y es que sí, el adenoma, a pesar de ser pequeño, pues lo está produciendo. Otra característica es cuando se tenga evidencia paraclínica de un síndrome de Cushing, cuando el paciente ya fue sometido a la intervención quirúrgica para eliminar dicho adenoma, o cuando tengamos un cateterismo de senos petrosos previo que no sea fidedigno, en el cual tengamos dudas diagnósticas aún. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Básicamente con este cateterismo de senos petrosos vamos a realizar la medición de la ACTH. Se mide previo a la estimulación y de 10 a 12 minutos post-estimulación, sea esta con CRH o con desmopresina. El resultado va a ser positivo para un
síndrome de Cushing ACTH dependiente de origen central, es decir, por un adenoma, cuando el gradiente sea mayor a 2 preestimulación o cuando sea mayor a 3 posestimulación. Este algoritmo de Aptway nos resume bastante chévere la parte de cómo abordar al paciente con Cushing. Desde el hecho de que diferenciarlo si es un ACTH dependiente o ACTH independiente. Como ya he comentado, medimos la ACTH. Si es menor a 5, debemos pensar en que el problema está en la glándula suprarrenal y por ende a estos pacientes le debemos solicitar imágenes, lo que serían resonancia magnética o inclusive tomografías contrastadas con protocolo suprarrenal para identificar si el compromiso es bilateral, si estamos frente a un carcinoma o si simplemente es una hiperplasia. Y posterior a esto, pues realizar el resecamiento de dicho tumor o inclusive iniciar protocolo para cáncer en dado que el paciente lo requiera. Ahora, si la ACTH está por encima de 20, pues esto es dependiente de ACTH claramente. Y pues existen dos vertientes. Hay quienes prefieren hacer primero los test no invasivos con desmopresina o CRH y hay quienes directamente solicitan la resonancia magnética, pues eso va de acuerdo al centro en el cual ustedes se encuentren. Si tenemos la resonancia magnética en primera instancia y el tumor es mayor a 6 milímetros o menor a 6 milímetros de acuerdo a las características comentadas con anterioridad, estos criterios, pues se podría considerar realizar el cateterismo de senos petrosos. Si a pesar de esto el cateterismo de senos petrosos identifica de que esto no es de origen central, pues deberíamos realizar una búsqueda del síndrome de Cushing secundario a una causa productora ACTH ectópica, es decir, un tumor neuroendocrino en la gran mayoría de los casos. Ahora, si con el cateterismo identificamos que es central, pues realizamos el diagnóstico de la enfermedad de Cushing. ¿Okay? De igual forma con el test de desmopresina o la estimulación con CRH. Si se da la supresión adecuada, hablamos de la enfermedad de Cushing, mientras que si no se da esta, pues en estos pacientes se beneficiarían del cateterismo para llegar al diagnóstico mucho más puntual. Este algoritmo también nos muestra qué debemos hacer con nuestros pacientes después. Ya identificamos el tipo de Cushing ACTH dependiente. Entonces, si es una causa ectópica o estamos pensando en la misma, pues se le deben realizar tomografías computarizadas al paciente de abdomen y de tórax, ya que es donde regularmente se encuentran los tumores neuroendocrinos que más se correlacionan con el síndrome de Cushing, o inclusive el solicitar imágenes funcionales, ¿ok? Mientras que en la enfermedad de Cushing no hay más que la intervención quirúrgica transesfenoidal y se le debe realizar un seguimiento al paciente, viendo que se tenga una remisión. Una vez se tenga esta remisión, se puede realizar un seguimiento del paciente. Hay algunos medicamentos que se han mencionado tanto en el Cushing ectópico como en la enfermedad de Cushing, como la somatostatina, el ketorolaco, inclusive otros medicamentos. Sin embargo, pues la efectividad y la evidencia de los mismos hoy por hoy para el tratamiento pues no es de todo aceptada. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.